Y el primer ministro de Egipto, Hassan el-Beblawi, presentó este lunes la renuncia del gobierno al presidente interino Abdeli Mansour. La decisión se basa en que se considera concluida por lo menos la primera etapa de la hoja de ruta trazada por los militares para el periodo de transición tras la salida de Mohamed Morsi. Esta dimisión, facilitaría el camino para que el jefe militar Abdel Fattah al-Sisi anuncie su postulación a la presidencia, pero queremos analizar un poco más esto, profundizar en este tema, y nos encontramos con el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Kamal Gumzilla, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Germán. A ver, en términos bastante prácticos, ¿qué significa entonces esta dimisión y qué es lo que vendría de ahora en adelante? ¿En qué situación estamos? A ver, nadie sabe mucho qué significa porque es muy reciente y además, los motivos que se han dicho han sido, muy escuetos, poco explicativos, ¿no? Todos los titulares, indican, lo poco que ha trascendido, todo indica que el motivo, ¿cierto?, aparente sería, esto de haber cumplido esta etapa con la hoja de ruta trazada por los militares egipcios desde el golpe de Estado contra Morsi. Y, por otro lado, que esto facilitaría o allanaría el camino para una candidatura de al-Sisi, ¿cierto?, que ha sido como el personaje, militar y laico, más importante desde que se terminara con el gobierno de la hermandad musulmana, porque hay que recordar que la figura del Sisi estuvo un poco al margen de la revuelta contra Mubarak, que en el fondo eso también podría, tener algo de relación en el éxito que esté teniendo su figura para, tener tan allanado el camino como para la postulación a la presidencia. Yo creo que todo esto, habría que verlo en el contexto de todo lo que pasó. Pasaron cosas muy significativas durante enero en Egipcio, que quizá, nosotros aquí en nuestro país desatendimos. No tomamos tanto en cuenta, quizá. Claro, estábamos con temas nacionales que eran... pero estuvo el tema, dos cosas fundamentales, tres diría yo, si es que consideramos la figura del Sisi como algo fundamental en todo este cuento. Uno es el referéndum sobre la Constitución. Se aprueba con un 98%, al más puro estilo, de los antiguos referéndum de la dictadura de Mubarak o de cualquier otra dictadura árabe, pre-primavera árabe. Fue como... Todo esto del golpe militar, en contra de Morsi, del gobierno de la hermandad musulmana, que, si bien... se veía que el hecho de que llegaran los islamistas al poder era un retroceso para lo que se llamaba el proceso de la primavera árabe, ¿cierto? La puesta en orden, ¿cierto?, de este invierno árabe al que se llamaba por haber arribado por el triunfo de los islamistas, ¿cierto? La irrupción de los militares, ¿cierto?, con un golpe hacia el gobierno democrático, ¿cierto? En este contexto, es algo que, habría que verlo como un cierto movimiento de restauración, si uno quiere. Una restauración, ¿cierto?, porque si bien viene a derrocar a un gobierno que no estaba muy legitimado socialmente, como el gobierno de la hermandad musulmana, que de hecho los militares aprovechan manifestaciones populares en su contra para, sacarlos del poder con un golpe, también va a ser un gobierno que va a ser, muy represivo con todo lo que sean libertades políticas y civiles, ¿cierto? Con la libertad de prensa, la libertad de manifestaciones, sea en favor o en contra, aunque las manifestaciones en favor del gobierno interino obviamente se van a tolerar, pero supone que las manifestaciones políticas no estaban toleradas, ¿cierto? Y entonces, primero sucede esto, que es el referéndum con el 98%, donde, ¿cierto?, hay poca afluencia, porque hay un 38% de participación, por lo tanto, también está un poco claro, ¿cierto?, el origen de los votos, pero se reprime todo lo que es la oposición, ¿cierto? Después vienen las conmemoraciones por la revolución, ¿cierto?, de las conmemoraciones de un nuevo aniversario de la revolución, ¿cierto?, donde todas las fuerzas políticas opositoras al gobierno interino, desde el golpe a Morsi, ¿cierto?, son reprimidas, ¿cierto? La Plaza Tahrir es sitiada por el ejército, permitiendo solamente las manifestaciones pro gobierno interino, que justamente ensalzaban la figura de Abdel Fattah al-Sisi. Eso. ¿Qué pasa con el Sisi dentro de este contexto? Y por último, viene después de eso
el ascenso desde el ejército de Al-Sisi como mariscal, ¿cierto? Una visita de Al-Sisi a Rusia, donde Putin le da, habla de un respaldo, de dar su respaldo a una presunta candidatura, porque hasta el momento lo más interesante es que, claro, es todo presunto, o sea, Sisi no ha dicho si es que va a ser candidato o no, ¿cierto? Desde el golpe de estado al gobierno de Mursi, ¿cierto? Eso se le preguntó y él, sostuvo manifiestamente que no, ¿cierto? Hasta hace poco, que dijo que si es que era por mandato del pueblo y del ejército, él podría acceder. Pero su figura, entonces, ¿qué genera? Es como, uno puede pensar en un periodo de transición o podríamos pensar en una figura de retroceso. ¿Qué representa el Sisi? A ver. Porque es complejo por lo menos como nace, en el contexto en el que está, y ahí en ese sentido entonces que... Yo tendería a verlo, o sea, por las características, políticas y militares del personaje, ¿cierto? Yo tendería a verlo como, en cierta manera, a ver, si vemos, yo no sé si ver las cosas como retroceso, avance, pero dentro claro, si lo vemos así, ¿sí? Es un retroceso porque respecto de lo que es la revuelta democrática en Egipto, la revuelta por democracia, o como queramos llamarlo, ¿cierto? La revuelta por mayores libertades, como sea que lo queramos llamar, ¿cierto? Con respecto a eso, obviamente que es un retroceso porque estamos ante una figura que es bastante similar a Mubarak. O sea, yo no entraría a comparar ni siquiera los personajes, pero sí las prácticas, ¿cierto? Que ha tenido el gobierno interino, que si bien el Sisi es ministro de Defensa y es el comandante en jefe del ejército, pero él es el hombre de este régimen, él es el hombre de este gobierno interino de transición, ¿cierto? Por lo tanto, las prácticas en contra de la libertad de prensa, ¿cierto? Las prácticas en contra de la libertad de manifestaciones públicas, yo las vería como prácticas procedentes, o sea, es algo que hace ver, como diríamos en buen chileno, ¿cierto?, cómo se vendría la mano en un gobierno presunto del Sisi. Pero teniendo prácticas como más similares, entre comillas, como a lo que fue Mubarak, algunas por ahí, el término democracia, en cierto sentido, se diluye cada vez más. Es que en Egipto ya hace rato... No, pero lo que en algún minuto se pensó, estaban hace rato en eso, pero en un minuto se intentó. Sí, a ver, no podemos dudar de, que un proceso democrático se abrió tras la caída de Mubarak y hasta la elección de Mursi. Se intentó. O sea, es algo que tuvo lugar. Claro. De hecho, no podríamos negarlo. Eso no podríamos desestimarlo porque es algo que tuvo lugar. O sea, hubo un proceso, ¿cierto? Tuvo los elementos, ¿cierto? En que se convocó a una asamblea constituyente, ¿cierto? Pero progresivamente a una asamblea constituyente, luego a elecciones, ¿cierto? Tanto parlamentarias como, presidenciales. Lo que sucedió fue que en el proceso político, ¿cierto? Las democracias funcionan con fuerzas políticas organizadas. Por lo tanto, era de esperarse que un proceso, no tiene nada de... A ver, lo que quiero decir es esto, no tiene nada de no democrático que del proceso que vino desde Mubarak a Mursi haya triunfado la hermandad musulmana. Eso no tiene nada de no democrático. Que simplemente resultó que la hermandad musulmana era la fuerza política más organizada. Eso. Obviamente que iban a terminar en las prácticas. Y la hermandad musulmana en el poder, ¿cierto? Lo que hace más que, porque estaban legitimados democráticamente, pero comienzan, ¿cierto?, como es interpretado desde muchos sectores laicos de la sociedad, como intentos de teocratizar, ¿cierto?, de implantar, ¿cierto?, la visión religiosa del mundo que la hermandad tiene desde el gobierno, y eso fue lo que provocó la intervención militar. Camal, te quiero interrumpir un segundo porque va a hablar el presidente Piñera en estos momentos en la región de O'Higgins. A ver, vamos para allá a escuchar lo que está señalando el presidente de la República en esta cuenta. Señores concejales, en esa región, señores alcaldes, y veo aquí a mi amigo el alcalde de Rancagua. Quería partir por contarles que hace un momento atrás tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con el diputado José Ramón Barros. Él no está aquí por una razón muy poderosa. Su hermana Teresita Barros murió esta mañana víctima de una larga y penosa enfermedad. De lo contrario, él habría sido el primero en compartir con todos y cada uno de ustedes
un momento de tanta emoción y alegría como el que estamos viviendo. Yo quería compartir con ustedes no solamente la inauguración de este conjunto de viviendas, que como lo dijo el alcalde, como lo dijo el ministro, son viviendas que han sido construidas con cariño, con preocupación, con dedicación. Cuando yo escuché de labios del propio ministro que aquí se derrumbaron edificios que habían sido construidos, pero que de hecho habían sido mal construidos, porque cuando la obra o los efectos del terremoto derrumbaron estos edificios, pudimos constatar que en muchos casos más que cemento había papel de cemento. Y hace unos instantes atrás también pusimos 2 flores para recordar 2 personas que perdieron su vida cuando ese terremoto del 27 de febrero golpeó con tanta fuerza esta región y con tanta fuerza este conjunto habitacional. Yo quisiera recordar, sin duda, a las 2 personas que perdieron sus vidas, 2 hermanos que en forma inocente y sin duda evitable tuvieron que perder sus vidas producto de el error con que se construyeron estas viviendas. Yo querría, sin duda, hacer ese recuerdo de María Elena y Eduardo Manuel Muñoz Calderón, porque el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas del terremoto es no dejarnos quebrar por la adversidad, sino que todo lo contrario, como lo hizo el pueblo chileno, ser capaz de secar las lágrimas del dolor, arremangarse las mangas y ponerse manos a la obra para reconstruir y para construir, reconstruir lo que el terremoto destruyó y construir un país mejor para todos y cada uno de los chilenos. Para mí es un gran privilegio poder estar en esta región del libertador Bernardo Higgins, en esta tierra colchagüina, y acabamos de ver un conjunto colchagüino de real talento, recoger la tradición de estas tierras. Estas tierras se empezaron a poblar hacia fines del siglo XVI y se poblaron definitivamente después de un levantamiento general de nuestros pueblos originarios, y a partir de ese instante Colchagua se ha transformado en un símbolo de la identidad de la tierra guasa. Aquí están nuestras... Bueno, estábamos escuchando entonces al presidente de la República, Sebastián Piñera, que entrega esta cuenta pública ahí en la región de O'Higgins, pero nosotros estábamos conversando acá con el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Kamal Kumsiye, sobre el conflicto, lo que ocurre ahí en Egipto. Kamal, quedamos pendientes ahí de del tema de la democracia, porque en realidad claramente nosotros de democracia tenemos nuestra historia, la mayoría de los países de Occidente, como la conocemos, pero ahí hay una realidad completamente distinta, donde la secularización, los grupos, donde los partidos quizás no tan conformados, generan una visión y una forma de ver la política completamente distinta. Sí, claro. Y el Sisi dentro de ese contexto se sitúa en una situación que claramente es difícil poder evaluar en su todo. El Sisi pertenece al mundo de las fuerzas seculares, representa eso, ¿ya? Él está ahí, ¿cierto?, como una especie de fuerza contenedora, ¿cierto?, de el temor de un presunto retorno de las fuerzas islamistas, fundamentalmente de la hermandad musulmana, que es la mayoritaria. Y es por eso que, digamos, por ejemplo, claro, es muy paradójico, pero digamos, las izquierdas del mundo se sorprendieron, ¿cierto?, en el momento en que, digamos, el golpe militar en Egipto en contra de Mursi, ¿cierto?, porque este golpe es incitado a partir de revueltas, ¿cierto?, de manifestaciones populares por parte fundamentalmente del movimiento Tamarrut, que es un movimiento popular, civil, de izquierda, ¿cierto?, y muchas fuerzas de corte de izquierda en el momento apoyaron el golpe en contra de la hermandad musulmana, ¿cierto?, y eso tiene que ver justamente con que quizá el eje democracia, autoritarismo, ¿cierto?, no es fundamentalmente el principal ya a estas alturas del proceso, ¿cierto?, que se abrió desde las revueltas árabes. Si bien fueron revueltas por libertades, ¿cierto?,
pero son revueltas que en realidad, digamos, tuvieron lugar para remover, ¿cierto?, muchas de las cosas en que ellos se gobernaban, y muchas de esas cosas tienen que ver también con el tema de cómo ha tenido, si es que ha tenido, y si acaso ha tenido lugar un proceso de secularización en el mundo árabe, y cómo es que este ha tenido lugar. Y eso es lo que también es una cosa que, digamos, tiene mucha importancia dentro del proceso de la primavera árabe, como dentro de lo que hay de los debates de idea, y que nos puede ayudar a comprender, digamos, el movimiento de las fuerzas políticas. Bueno, queremos agradecerte por estar junto a nosotros, haber analizado en parte por lo menos este proceso complejo que se viene en Egipto. Que estés bien. Germán, igual. Listo. Bueno, y nosotros, si quiere...